Reiterar de nuevo el agradecimiento por la invitación y a todos vosotros por la asistencia. Son unas horas complicadas después de una cena fantástica ayer, así que era esperable que esto sucediera. El objetivo de esta mañana es afrontar un primer bloque que centra sobre uno de los problemas más relevantes de la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es la patología trombótica, tromboembólica, venosa y arterial. Y mi cometido en esta primera parte, en esta apertura, es intentar en un plazo razonablemente ajustado de tiempo revisar los conceptos más interesantes de la fisiopatología, el alcance y la epidemiología, el valor real, el posicionamiento real de la trombosis en el contexto de la HPN, cuál es realmente su importancia clínica y la repercusión clínica de este evento, es decir, no considerarlo de forma aislada, sino en función de sus consecuencias. Dos pinceladas o una visión a vuela pluma de lo que son los objetivos de prevención y tratamiento de las medidas disponibles, y luego dejar una serie de cuestiones abiertas para la discusión que tendremos al final de la sesión. De nuevo, quiero hacer mención expresa a la utilización de imágenes que, como podéis observar, no son mías, sino que proceden de un fondo documental, que insisto, que me parece muy interesante, está muy bien trabajado y es una lástima no poderlo utilizar para poderlo mostrar. Y las siguientes diapositivas veréis que tienen esa peculiaridad. Y lo bueno que tiene esta imagen, en el fondo, es que define, grosso modo, cuál es la fisiopatología de la enfermedad. La activación crónica, sostenida, incontrolada del complemento, que es la génesis de esta patología, lo que consigue es, a través de la activación permanente y el daño celular, principalmente la lisis celular, la estimulación de varias vías, y las veis aquí representadas dentro de lo que podría, o de lo que se supone que es el territorio vascular. La hemólisis de los eritrocitos, la afectación sobre la línea plaquetar, la afectación sobre la línea leucocitaria y el endotelio como base del desarrollo de la mayor parte de los procesos trombóticos. Sabéis que es uno de los elementos principales. Como consecuencia de ello aparecen los fenómenos trombóticos. Entonces, en esta serie de diapositivas lo que intenta es, de una manera visual y sin entrar en ningún detalle, aproximar a cuáles los daños que conducen a la generación de trombos o de patología trombótica en la HPN. Entonces, como veis, una de las primeras vías es a través de la hemólisis intravascular. La hemólisis intravascular lo que genera es la liberación del contenido intraeritrocitario, principalmente la hemoglobina libre, con la presencia principalmente de un consumo de óxido nítrico y un daño inicialmente vascular por vasoconstricción. El segundo evento que se desencadena de forma aislada es la activación leucocitaria a través de la liberación de enzimas, a través de daño celular por el depósito de complemento, incluso a través de la liberación de factor tisular del endotelio por el daño leucocitario. La tercera vía, de forma independientemente considerada, es el daño endotelial. El daño endotelial también conduce a la liberación del factor tisular y, como consecuencia del mismo, también se inician fenómenos de trombosis sobre el territorio vascular. Y el cuarto, y no menos importante, sino que probablemente el más relevante de todos, es la activación plaquetar por el depósito y por la lisis del complemento, que a su vez es capaz, por su integración con la vía de la coagulación, la vía plasmática de la coagulación, de desarrollar el inicio de cuadros protrombóticos y también la liberación de factor tisular. Esto parece excesivamente académico, y de hecho lo es, pero si las ponemos todas juntas, que es el interés que tienen estas diapositivas, lo que vemos es que empiezan a haber territorios comunes, y veis como, por ejemplo, entre la activación leucocitaria y la activación endotelial hay un potentísimo estímulo del factor tisular, como la vía de la coagulación inicia también fenómenos de activación, la vía de la coagulación plasmática, la agregación plaquetar, y finalmente conducen al incremento del riesgo de trombosis. Pero no son fenómenos aislados, y lo más interesante es considerarlos de esta manera. Teniendo en cuenta estos 4 compartimentos de activación por el complemento, lo que vemos es que la liberación de la hemoglobina, el consumo de óxido nítrico, a su vez tiene consecuencias sobre la activación plaquetar y consecuencias sobre el daño endotelial. La activación de los leucocitos al mismo tiempo también genera daño endotelial y activación de las plaquetas. La activación del endotelio o el daño del endotelio es capaz a su vez de generar estimulación leucocitaria y también iniciar fenómenos de activación plaquetar, y la activación plaquetar per se es capaz de perpetuar los ciclos de activación del complemento, dañar el endotelio, activar
los fenómenos de liberación de citoquinas y daño celular mediado por componentes inflamatorios liberados por la serie leucocitaria. Y al final, si empezamos a considerar cuántos entre ellos, lo que nos damos cuenta es que finalmente tanto el endotelio como las plaquetas están sometidos a daños directos y daños procedentes por activaciones de otras vías. Es decir, utilizando esta imagen de un fantástico trabajo que encontré hace tiempo, que viene a definir cuál es la interrelación entre los distintos componentes de las vías de la coagulación, lo que tenemos es que el componente principal, que es las plaquetas, en relación con la vía de la coagulación, con la activación del complemento, con el endotelio, con la interacción con monocitos, con macrófagos, con transductores de señal, se sitúa probablemente, y así es como se reconoce como uno de los principales actores en la fisiopatología de la HPN. En la HPN lo que existe en definitiva es un desbalance, es un incremento de muchas señales y de muchos factores protrombóticos e incluso una reducción de algunos de los factores que intervienen en la fibrinólisis, con lo cual este desbalance necesariamente tiene que acabar con el incremento de la probabilidad de generación de cuadros trombóticos. Desde el punto de vista fisiopatológico, estas son las 4 pinceladas más interesantes, que es definir una complejidad de muchas vías de activación de la coagulación y una gran interacción o interrelación entre ellas. Y por otro lado, desde el punto de vista epidemiológico, algunas ideas interesantes. Esto es una serie publicada por Saussy en el año 96, hace 20 años, una serie de pacientes sin tratamiento específico, sometidos a medidas conservadoras y medidas de tratamiento de soporte, y de esta gráfica se pueden sacar bastantes cosas. La estadística es lo que es, pero en ocasiones una lectura intencional ayuda bastante a entender. Entonces, lo que vemos en esta curva de incidencia, es un Kaplan-Meier de incidencia acumulada de fenómenos trombóticos en HPN, en primer lugar es que es casi una recta. ¿Eso qué significa? Pues que desde casi el inicio, de forma muy precoz, hasta la evolución prolongada de los pacientes, los fenómenos trombóticos aparecen de forma continuada. No son propios del inicio de la enfermedad ni de enfermedad de larga duración. Y de hecho, no sé si lo veréis muy bien, quizá no porque se ve chiquitito, pero ahí lo que tenemos es la mediana del inicio de aparición de fenómenos trombóticos, que son 2 años. Es un cuadro que no necesariamente tenemos que tener un paciente en muy larga evolución, libre de tratamiento, esperando tomar decisiones para que el primer fenómeno trombótico aparezca. Y es un fenómeno trombótico con un gran impacto. Ahora avanzo a algo que luego os intentaré detallar en un único diapositiva, y es que el impacto sobre supervivencia es muy notable. Una supervivencia que se reduce hasta valores cercanos al 40% si a 4 años, si las trombosis aparecen al inicio. Es algo frecuente, constante, de un riesgo mantenido, independiente de la toma de medidas conservadoras, tratamiento de soporte, y que impacta notablemente sobre la supervivencia. Estas gráficas vienen a confundir un poco más por los números, pero intencionalmente lo único que pretendo mostrar con ellas es que si subdividimos la enfermedad, recuerdo los tipos de Parker, la trombosis ocurre en todos ellos, y este es el riesgo actuarial que se observa para los pacientes con HPN en cualquiera de sus formas. Las formas clásicas, pintadas en azul, como veis, son las formas que uno esperaría que tuvieran más incidencia de fenómenos trombóticos, y así se comportan. Pero las formas intermedias o las formas asociadas a anemia plástica son también formas que presentan un riesgo reconocido estadísticamente de desarrollo de fenómenos trombóticos. Por lo tanto, de alguna manera, este es el panorama epidemiológico, y lo que sí que hemos reconocido es que la HPN se aumenta con un riesgo aumentado de trombosis. Fenomenológicamente, y esto será motivo de charlas posteriores, las trombosis son venosas, pero pueden ser arteriales, porque el fenómeno de activación que conduce inherentemente al desarrollo de trombosis no está restringido al territorio vascular venoso. Entonces, la incidencia de trombosis arteriales no es despreciable, se cuantifica de forma aproximada, según series, aproximadamente una quinta parte, y lo característico, pero no lo preciso, de esta enfermedad es la aparición de trombosis en territorios inusuales. Es muy característico la existencia de trombosis esplácnicas intraabdominales, en trombosis mesentéricas, trombosis de seno sagital, de seno cavernoso, o el Budd-Chiari o las trombosis mesentéricas, como os comentaba. Pero esto no descarta que los pacientes con HPN también tengan las humildes trombosas venosas profundas de miembros inferiores, acompañadas de tromboembolismo pulmonar, y que también están presentes. Esta frase, que es muy probable que ya la habéis visto alguna vez, la dijo o la escribió Lusato en un British Journal of Hematology en 2010, en 2013, no recuerdo cuál de ellos era, el de 2011, perdón, y se ha quedado para la posteridad. Sobre todo a los hispanohablantes, yo creo que nos resulta gracioso lo de Vicious, porque lo enlazamos con otra cosa, pero en definitiva lo que nos viene a definir
a la HPN probablemente como el evento trombofílico más potente conocido desde el punto de vista clínico por la humanidad. Y desde luego sitúa la trombosis como la causa principal de muerte. Yo he de reconocer que cuando empezaba a enfrentarme con esto, jamás sospeché que la HPN hace ya muchos años fuera una enfermedad tromboembólica. Pensaba que la HPN era una anemia hemolítica, pero casualmente la complicación mayor de la HPN se la reconoce en los fenómenos trombóticos. Esta es la anatomía, tomando cualquier serie, todas ellas más o menos coinciden de alguna manera, pero fijaros, trombosis venosas están pintadas en azules más oscuros, principalmente un tercio de ellas son intraabdominales, pero también existen trombosis arteriales. Y la trombosis se sitúa como un factor adverso de la supervivencia, no solamente de morbilidad, sino de mortalidad. Estas son las causas de muerte, recogidas en un trabajo de Hillman en el 96, y las causas de muerte si consideramos patología trombótica, venosa, más arterial, más patología hemorrágica, muchas veces asociada iatrogénicamente el uso de tratamiento anticoagulante preventivo de las trombosis, pues representan más del 50% de la causa de mortalidad. Este trabajo, también en la era preespecífica, analizaba cuál es el valor de la trombosis como factor pronóstico de supervivencia, y si veis, hay dos series, una serie japonesa y una serie europea. En los análisis univariantes, la trombosis es un factor predictivo, por lo menos en la serie de los europeos, pero al diagnóstico, y las trombosis como complicación de la evolución de los pacientes se sitúa claramente como un factor pronóstico de muy alta significación. Se han conseguido incluso hasta generar modelos predictivos de mortalidad. Este es uno que me pareció bastante interesante, que trazaba una curva de riesgo con un modelo exponencial, utilizando un puntaje asociado a la localización y al tipo de las trombosis. Y como veis, las que tienen mayor puntaje, pues es la trombosis coronaria, obviamente, pero las trombosis intraabdominales puntúan con 2 puntos en un modelo que es capaz de predecir de una forma relativamente acertada el riesgo de mortalidad. Se han seguido haciendo análisis. Este es interesante básicamente porque procede del grupo coreano, que ya conocéis, y muchos de vosotros, que os mencioné ayer, que tiene la gran ventaja de que, como contaba, es una serie muy homogénea de pacientes y elimina en cierto modo el posible sesgo de selección asociado a las series heterogéneas que proceden de países o de conjuntos de países donde no se registran todos los pacientes. Si tiene alguna ventaja es básicamente que atiende al universo poblacional completo de un país. Y como veis, en los modelos univariantes hay una gran cantidad de factores pronósticos de mortalidad que se reducen básicamente a la existencia de tromboembolismo, al deterioro de la función renal y a la existencia de citopenias. Otros factores que veremos posteriormente están asociados al tromboembolismo, y el tromboembolismo, por lo tanto, en el modelo multivariante permanece como el factor pronóstico de mayor riesgo en los modelos de riesgo. Y casualmente, el grupo coreano, probablemente porque los datos son los mismos, veréis que como modelo pronóstico de trombosis tienen en consideración el valor de la LDH, y ese mismo valor de la LDH, insisto, como probablemente la serie es la misma, los números son los mismos, han llegado también a una conclusión interesante, y que no es otra que no son necesarios grandes valores de LDH para asociarlos a un incremento de mortalidad. La LDH para este grupo ha sido uno de los valores principales en el desarrollo de modelos pronósticos. Niveles de LDH superiores a 1,5 veces tienen tanto o más valor pronóstico que valores de LDH superiores a 2,5 o 5 veces. Y es un efecto curioso que necesitará ser comprobado con otras series, pero ahí está y se menciona muy a menudo. Tanto es así, este grupo ha desarrollado una tasa de mortalidad estandarizada para empezar a darle valores. El riesgo de los pacientes con HPN es casi 4 veces comparado con la población general. Pero si os fijáis en estos números un poco abstractos de aquí, lo que nos viene a decir es que si la HPN tiene adicionalmente insuficiencia renal, su riesgo escala hasta casi 8 veces, riesgo de mortalidad, y si tiene un tromboembolismo, un fenómeno tromboembólico o patología tromboembólica asociada, ese riesgo escala casi 15 veces. Lo realmente relevante de esta serie es ver esto. Más números, bueno, pues más números, pero que no vienen más que a recalcar el papel pronóstico en cuanto a morbilidad y mortalidad. Y un dato importante que refleja bastante literatura, ayer lo comentábamos en el turno de preguntas, es el tromboembolismo pulmonar o la patología trombótica oculta. Y es algo que es motivo de estudio y motivo de inquietud, porque está claro que podemos reconocer que un paciente con un cuadro trombótico es un paciente en el cual podemos asignar una situación de riesgo desde un punto de vista incluso operativo,
clínicamente, pero ¿y qué sucede con aquellos pacientes que hayan estado desarrollando fenómenos trombóticos, principalmente tromboembolismos pulmonares ocultos, y que sean condicionantes de patología asociada, como la hipertensión pulmonar, etcétera? ¿Sabéis que un tromboembolismo pulmonar, independientemente de sea un hallazgo incidental o que sea un hallazgo clínico, tiene el mismo valor pronóstico y exige las mismas medidas terapéuticas? Y hay series muy cortitas, como esta que os muestro aquí, en la que esto era el trabajo tenía referencia a un trabajo de Anita Hill, un trabajo fantástico del año 2013, que os lo dejé colgado y que es probablemente donde está todo lo que uno quisiera saber sobre la trombosis y nunca se atrevió a preguntar en HPN. Y bueno, hay una serie muy cortita que analizaba de forma prospectiva a los pacientes en la búsqueda de tromboembolismo pulmonar y encontraba que casi un 60%, 6 de 10, tenían fenómenos de tromboembolismo pulmonar que no habían sido detectados clínicamente. ¿Cuáles son? Posicionada ya la fisiopatología y posicionada también la epidemiología, la frecuencia de aparición y el significado clínico. ¿Cuál es realmente algo que nos interesa? Sobre todo porque es una medida contra la cual podemos aplicar medidas de prevención. ¿Cuáles son los factores de riesgo del desarrollo de trombosis? Bueno, pues el más potente, el más reconocido y el más estudiado en todas las series históricas hasta ahora ha sido el tamaño del clon, tamaño de la clona, asignado un valor arbitrario al 50% como punto de corte. Y en muchas series lo que encontraban, bueno, pues por ejemplo estos son los pacientes que no desarrollaban trombosis, esta columna, y estos son los pacientes que desarrollaban trombosis. Este es un trabajo de un grupo japonés, del Nishimura, y lo que encontraba es que básicamente los pacientes con trombosis todos tenían tamaños de clona elevados. Pero aún había en esta serie y en otras, como la de Moyo, un número elevado de pacientes que incluso con clonas pequeñas desarrollaban fenómenos tromboembólicos, con lo cual hay que sospechar que es un factor pronóstico potente, hay que atender a él, hay que considerarlo desde el punto de vista clínico, pero hay que buscar otras cosas. Y ahí es donde llega el trabajo de los coreanos, que viene un poco a cambiar el panorama. El trabajo de los coreanos, utilizando o avalándose en el hecho de que todo el universo poblacional, insisto, había sido analizado de una manera muy homogénea, lo que encontraron es que, aunque aparentemente había una tendencia en cuanto al tamaño de la clona, siempre hablamos de clonas granulocíticas en este contexto, son más estables, no sometidas a variaciones por el hecho de la hemólisis y fácilmente identificables con técnicas estandarizadas de las cuales allí ya se estuvo hablando largo y tendido. Pues clonas pequeñas o relativamente pequeñas por debajo del 20% se comportan estadísticamente igual porque no hay significación, como las clonas, los pacientes con clonas entre 20 y 50 o con los pacientes con clonas grandes. Esto parece que vaya un poco en contra de lo que podríamos suponer, porque nos está dando una impresión bastante directa del tamaño de la enfermedad, ¿no? Lo mismo que en el mieloma nos hemos acostumbrado a medir el pico monoclonal, pues aquí tenemos que considerar que el tamaño de la clona tiene relación con esto. Hay una relación de proporcionalidad y esto es imperante que algún día tenga que ser contrastado con algún trabajo similar. Hasta hoy no ha habido realmente un contraste, pero los datos son sólidos y parece que hay una cierta progresividad. En el modelo multivariante, los coreanos lo que encontraron es que el principal factor pronóstico para el desarrollo de trombosis era la LDH, tomada de forma aislada, un punto de corte de 1,5 veces por encima del valor de la normalidad. En el modelo pronóstico de desarrollo de trombosis se comportaba exactamente igual que en el modelo pronóstico de mortalidad y era más predictivo de trombosis, incluso que valores excesivamente altos del LDH. Simplemente con la atravesada de ese dintel el paciente se posicionaba con un riesgo de trombosis de casi 7 veces. Pero lo interesante es que combinaron un hallazgo analítico con su repercusión clínica. Entonces transformaron su modelo, no solamente un modelo meramente matemático, basado en datos analíticos al diagnóstico del paciente, sino que lo transformaron en un modelo funcional. Y lo que fueron capaces de determinar en su modelo multivariante, ellos introdujeron otras variantes que están linkadas o asociadas al consumo de óxido nítrico y a la actividad clínica real de la enfermedad, como son la disnea, como es el dolor torácico, como es la hemoglobinuria, como es la disfagia, como es el dolor abdominal. Y encontraron que cuando al LDH le sumaban la existencia de un factor clínico, o sea, si al dato analítico le sumaban una posible repercusión de ese dato analítico, el escalado de predicción era enorme, incluso con tasas cercanas al 20% de ratios de riesgo. Con todo eso, y posicionando la HPN en comparación con otras entidades, pues bueno, aquello de que era el estado patológicamente más intenso de trombofilia descrito, pues si lo comparamos, esta es una diapositiva intencional, ¿no? Porque estamos comparando cosas que no son exactamente lo mismo, pero si lo queremos comparar
con estados de trombofilia conocidos y habituales, como la deficiencia antitrombina o los deficiencias heterocigotas de proteína C, de proteína S, los heterocigotos para factor 5 Leiden o las mutaciones del gen de la protrombina en heterocigosía y no combinadas, que tienen unos rangos, unos ratios de riesgo en torno al 2, el 3, incluso al 7%, pues si lo comparamos la HPN con ellos, lo que nos encontramos es que tiene un riesgo tremendamente más elevado, y esta imagen es un poco la que nos da la imagen del riesgo. Desde el punto de vista de la terapia, bueno, pues si tenemos un estado trombofílico, lo lógico es proponer una anticoagulación. ¿Y cuál ha sido el valor de la anticoagulación en las series históricas, contrastado también por la serie de los japoneses? Pues el que tiene. La anticoagulación con antivitamina K, varfarina, supongo que de forma homogénea en Colombia, en España fenocumarol, pero cualquiera de los fármacos antivitamina K, cualquier dicumarínico, pues tiene una eficacia reconocida en el contexto principal, que es la fibrilación auricular, de un 65%. Y ese mismo valor es el que se encuentra aproximadamente en los pacientes con HPN. Es decir, los antivitamina K son unos fármacos eficaces, son unos fármacos conocidos de muy largo tiempo, tienen más de 50 años de experiencia y de trayectoria, y ofrecen lo que ofrecen. Y ofrecen un 30% de recaídas, de progresión a pesar de progresión o de desarrollo de eventos trombóticos a pesar de utilizar un fármaco preventivo. Y esto no debe extrañar a nadie. Incluso los pacientes que tienen una trombosis y reciben anticoagulación son pacientes mucho más sensibles al desarrollo de una nueva trombosis, un nuevo tromboembolismo. En todo esto llega eculizumab, del cual ya conocemos todos su aparente o gran eficacia en el control de la hemólisis, pero eculizumab también ha sido estudiado para la valoración de su impacto sobre los fenómenos trombóticos. Y hay muchas experiencias de laboratorio que avalan la reducción de parámetros de trombosis o parámetros de hiperfibrinólisis asociados a fenómenos trombóticos en pacientes recibiendo eculizumab. Y como veis, eculizumab a lo largo del tiempo es capaz de reducir la expresión de dímero D, de fragmentos trombina o complejos trombina-antitrombina, de la expresión de interleucina 6 o incluso vinculado al LDH. Muchos más datos que nos muestro. Hay distintas series que lo estudian, algunas encuentran hallazgos congruentes, otras como esta, por ejemplo, bastante más reciente, de 2015, lo que encuentra es realmente un descenso muy significativo de los niveles de dímero D en los pacientes con HPN tratados con eculizumab, pero lo que no encuentran es la disminución del riesgo de los productos derivados de la activación de la hemostase. Lo que sí que es cierto es que clínicamente, comparadamente con los datos in vitro, eculizumab sí que ha demostrado en los ensayos clínicos pivotales y en la experiencia acumulada posterior un importante impacto en la reducción de los eventos trombóticos, con tasas de reducción cercanas al 90%, que es un valor francamente interesante, y no solamente en los pacientes globales, sino incluso también, y esto es lo más interesante, en los pacientes que recibían tratamiento anticoagulante, que es capaz de mejorar notabilísimamente la prevención del riesgo trombótico independientemente del uso de tratamiento anticoagulante. Y esto, como veis a vuela pluma también en esta imagen, no es algo inmediato, sino que se puede observar incluso en los estudios de evolución, como es lo que publicó Kelly recientemente, el estudio de observación de más de 8 años de seguimiento de los pacientes. El efecto persiste y el efecto es mantenido. Estos son datos del registro internacional de HPN, de la cohorte española, en la que los pacientes, no es significativo, pero nos da un poco la idea de cuál es la expresión clínica. Estas son distintas expresiones clínicas de cuadros trombóticos venosos y arteriales en los pacientes no tratados y cómo solamente registraron un único paciente tratado con un evento trombótico. No podemos comparar estos resultados porque no pertenecen a cohortes controladas, pero nos da una idea de la magnitud del efecto. Por lo tanto, y ya entrando en la parte final, ¿no? ¿Qué nos podríamos plantear en cuanto a profilaxis trombótica en pacientes con HPN? Pues es un objetivo primario, está claro. Los pacientes no tratados son pacientes de muy alto riesgo y son pacientes con actividad clínica, pacientes con factores de riesgo positivos, y son pacientes que indefectiblemente van a acabar sufriendo un evento trombótico que va a impactar directamente sobre su calidad de vida y sobre su riesgo de mortalidad. ¿Pero qué podemos hacer con ellos? Pues bueno, lo que hemos visto es que tenemos un efecto parcial por parte de los fármacos antitrombóticos, de anticoagulantes, y el eculizumab nos ha demostrado, tanto desde un punto de vista clínico, a través de los datos de las series analizadas de reducción de riesgo, como a través del análisis de los efectos fisiopatológicos
o de los efectos de reducción de los marcadores de trombosis que tiene una posible aplicación. Entonces se abre la pregunta, ¿qué hacemos con los pacientes con HPN de cara a definir un tratamiento preventivo de la aparición de fenómenos trombóticos? Pues con esto no hay ninguna guía clara. Hillman en 2009 publicó su punto de vista personal y esto sigue tal cual, en estos momentos sin grandes modificaciones. Entonces él en 2009, hace 7 años, decía, si lo que para él consideraba que era un factor pronóstico de riesgo, o para la comunidad científica se interpretaba que era un factor de riesgo, que era una clona elevada, ya hemos visto el valor relativo que tiene la clona, sigue teniéndolo, pero hay grupos que argumentan a favor de otros factores posiblemente más potentes. Y no hay una contraindicación por la existencia de una trombopenia, es un factor limitante y de confusión muy importante, pues solamente aplicar profilaxis con agentes anticoagulantes en situaciones de riesgo, cualquiera de las que podáis suponer. Cirugías, encamamiento, infecciones, etc. Si la clona es mayor, por lo tanto es un paciente de muy alto riesgo, y además no tengo un problema con la cifra de plaquetas que me contraindiquen o que me impiden aplicar tratamientos anticoagulantes, históricamente no teníamos otra cosa, cumadinas, antivitamina K. Actualmente, pues pueden pasar varias cosas. Ese paciente posiblemente puede estar en tratamiento anticoagulante con eculizumab, posiblemente es una HPN clásica, posiblemente tiene indicación, posiblemente se ha solicitado, posiblemente se ha aprobado y posiblemente la ha iniciado. Ese paciente, si ya está con eculizumab, dado el impacto de eculizumab sobre la reducción del riesgo, posiblemente no necesita tratamiento anticoagulante que conlleva una importante mortalidad. Globalmente, el riesgo de desarrollo de eventos hemorrágicos o complicaciones hemorrágicas en los pacientes tratados con antivitamina K va desde un 2, un 3% a 15, 20 o 25% de riesgo anual dependiendo de factores asociados. Si ese paciente por algún motivo no está en tratamiento con eculizumab, por el motivo que sea, pero tiene factores de riesgo de desarrollo de trombosis, argumentaba a favor del uso de terapia antitrombótica. Y si por algún motivo ese paciente estaba en tratamiento antitrombótico, ya recibía antivitamina K e inicia eculizumab por el desarrollo de una trombosis aguda, por un agravamiento de las lesiones, por la aparición de una hemolis, por lo que fuera, en aquel momento Hillman no era capaz de argumentar a favor de la retirada del tratamiento anticoagulante. El tratamiento es el tratamiento estándar de cualquier tratamiento antitrombótico, el estándar que podemos utilizar en cualquier contexto. Si hay una trombosis aguda, el tratamiento debe considerar el uso de anticoagulantes de acción rápida, como son heparinas no fraccionadas, heparinas de bajo peso molecular, incluso trombolíticos. Y en ese momento, ante el desarrollo de una trombosis aguda en un paciente con HPN, ese paciente cumple criterios de inicio de tratamiento de eculizumab. Se abre una duda sobre cuándo el tratamiento anticoagulante debería ser interrumpido y otra duda sobre los fármacos anticoagulantes orales directos que tan de moda están ahora actualmente en los últimos 7, 8, 9 años. Al respecto de la duración del tratamiento, hasta ahora no había sido claramente establecido, pero hay reportes, y este es el más importante de los que he conseguido localizar últimamente, el de MADI, aunque es no muy reciente, pero incluye bastante información sobre subgrupos de pacientes no controlados a los cuales se les fue retirado el tratamiento anticoagulante sin observar la recaída o el desarrollo de nuevas complicaciones en pacientes que estaban con profilaxis secundaria llevando tratamiento con eculizumab. Por lo cual, poco a poco vamos aumentando la estadística y la casuística que nos podrá permitir responder a esa pregunta de cuándo podríamos eliminar el tratamiento anticoagulante en pacientes con eculizumab, y posiblemente la respuesta es que muy pronto. Y en cuanto al uso de tratamientos anticoagulantes con fármacos distintos a la warfarina o al acenocumarol, pues casualmente hay muy poco. Esto es lo único que he encontrado. Es un trabajo relativamente reciente del año pasado, donde se describe la experiencia clínica publicada de una paciente que recibió tratamiento con anticoagulantes orales directos, en este caso un anti-BZA, rivaroxaban, por mujer en edad fértil, con menstruaciones incoercibles, con el tratamiento anticoagulante con acenocumarol o con warfarina, que tuvo ese retirado por culpa de este motivo. No hay mucho más. Y ya prácticamente para acabar, unas cuantas ideas a propósito de cómo manejar el tratamiento anticoagulante. Esta gráfica, que viene a ejemplificar
los distintos componentes que participan en la fisiopatología de la trombosis en HPN, como es la vía de la coagulación, el complemento, los eritrocitos, las plaquetas y las enormes interacciones que hay con ellas. Si utilizamos una heparina, no lo veo bien. Perdón, si utilizamos un antiagregante estamos inhibiendo la función plaquetar. Si utilizamos antivitamina K o utilizamos heparinas, estamos inhibiendo distintos puntos de la vía de la coagulación, de la vía de la coagulación plasmática. Con lo cual, en el fondo, lo que estamos interfiriendo de forma muy puntual sobre un fenómeno complejo. Posiblemente, y desde un punto de vista fisiopatológico, lo más razonable es si tenemos un desbalance y una alteración importante de todas estas vías de comunicación, sea incidir sobre el origen de las mismas, a través del bloqueo de la activación constante y persistente del complemento. Y posiblemente esta imagen es la que da un poco más de sentido a todo lo que he estado comentando hasta ahora. Esto es simplemente... esto lo comentamos ayer en el turno de preguntas. Pues, ¿qué es lo que se está haciendo actualmente? Pues cada vez aparecen más trabajos y más grupos que detectan inquietud de saber qué sucede en pacientes en vida real con la monitorización de los parámetros de trombosis que aparecen en pacientes tratados. Y bueno, hay una evidencia creciente de que el uso sostenido de eculizumab es capaz de limitar muchísimo la expresión de todos los parámetros bioquímicos, analíticos y coagulativos que nos demuestran que existe una hiperfibrinosis y un incremento del estado protrombótico en pacientes con HPN. Y esta es mi última diapositiva, pues lo que quería en ella es básicamente resumir los puntos principales de la aproximación a la trombosis en HPN. En primer lugar, pues lo que hemos ya remarcado, es la causa principal, la causa más importante de mortalidad en las series históricas. Es una situación impredecible en el tiempo, en su severidad, su gravedad, en su localización. Interviene una enorme cantidad de fenómenos, no solamente de forma aislada, plaquetas, hemoglobina, hemólisis, activación de leucocitos, activación endotelial, circulación incrementada de citoquinas inflamatorias, sino que además entre ellas están interrelacionadas. Esa es la imagen un poco a retener desde mi humilde punto de vista. Los fenómenos trombóticos, como en cualquier paciente, especialmente en estos, revisten una especial gravedad y deben ser tratados de forma inmediata para limitar en la medida de lo posible la morbimortalidad tan importante que sucede cuando aparecen. Los anticoagulantes nos dan una protección incompleta, nos protegen poblacionalmente a los pacientes, pero su protección es incompleta y se asocian a complicaciones de riesgo hemorrágico relevantes en este subgrupo de pacientes. Hay dudas sobre el mantenimiento de la duración de la terapia, pero parece haber una evidencia creciente de que los pacientes que están en tratamiento antitrombótico e inician tratamiento específico posiblemente podrían abandonar el tratamiento antitrombótico porque la ventaja marginal añadida es muy limitada y las complicaciones hemorrágicas son muchas. Y finalmente, pues bueno, eculizumab aparentemente, ¿no? Eso es lo que nos viene a decir la evidencia hasta este momento, incrementa o mejora la supervivencia y aparentemente parece reducir el riesgo de trombosis y de mortalidad. ¿Quién es el paciente? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues bueno, todo esto es motivo de discusión y motivo de selección y habéis visto que hay mucho material alrededor y las ideas poco a poco van centrándose. Y nada, con esto nada, agradeceros de nuevo vuestra atención en esta primera exposición de la mañana tan temprana y como os comenté ayer, aquí tenéis la bibliografía si os interesa. Muchas gracias.